El día de ayer finalizó el Campeonato Mundial a Ritmo Rápido 2024 y si vieron el video anterior ya sabrán quién es el nuevo campeón de la modalidad reemplazando al número uno del planeta Magnus Carlsen, que como ya también sabrán pues no quiso terminar de jugar el torneo a ritmo rápido y aparentemente no va a jugar el Campeonato Mundial Blitz. Sin embargo, bueno, nosotros como siempre vamos a ver las mejores partidas que a mi juicio se jugaron en esta última jornada. Y como vieron en el título del video, el plato fuerte es un enfrentamiento donde Hikaru Nakamura fue troleado en la primera jugada y yo diría que hasta inmortalizado en una partida simplemente espectacular. Así que quédense porque las tres partidas que les traigo están muy buenas. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen a partir de mañana, lunes 30 de diciembre a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, para la transmisión en directo del Campeonato Mundial a Ritmo Blitz 2024. ¿Quién será el nuevo campeón? También reemplazando a Magnus Carlsen. Bueno, lo averiguaremos apenas en 2 días. Bien, dicho esto, la primera partida que vamos a ver es una de la ronda número 10, donde se enfrentaron el joven gran maestro uzbeco Yavokir Sindarov contra el poderoso gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi. Una partida simplemente brutal que terminó sobre todo muy rápido. Con las piezas blancas en esta partida el gran maestro Yavokir Sindarov iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Ian Nepomniachtchi respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 de Sindarov, D6 por parte de Nepo, D4, C por D, caballo F6, caballo C3 y A6. Bueno, las negras deciden jugar una variante Naidor de la siciliana y ahora las blancas emplean la variante alfil D3. Interesante, normalmente se suele jugar aquí F3 o alfil E3. E5 por parte de Nepomniachtchi, caballo de E2 de Sindarov, caballo C6, enroque, alfil E6 y F4. Bueno, las blancas rápidamente se lanzan al ataque presionando el centro, Nepomniachtchi captura, caballo por y caballo E5. A cambio, por supuesto, las negras obtienen la casilla E5 donde el caballo está muy bien ubicado. Y ahora Sindarov decide jugar a algo un poco extraño, ¿no? B3. Jugada que no es habitual. Normalmente este alfil se mantiene en esta diagonal. Aquí, de hecho, lo más común es alfil E3 y en caso de alfil E7, pues viene A4 intentando ocupar la casilla B6 después de una 5. Pero tras la jugada B3, G6 por parte de Nepo, alfil B2, alfil G7, dama D2, enroque, rey H1, torre C8, torre A D1, tratando por supuesto de poner presión sobre la debilidad en D6 y caballo FG4. Bueno, Nepo jugando aquí muy bien, prácticamente una partida de momento perfecta para el ruso. Y bueno, las blancas deciden jugar H3, una jugada que en realidad debería considerarse una pérdida de tiempo, ya que, bueno, con la siguiente jugada de Nepo, el caballo no va a estar amenazado. Aquí lo correcto era dama E1 evitando dama H4 por parte de las negras. Si caballo por alfil, bueno, vendría C por D3, D5 y D4. Una posición igualada, pero preferible para las negras porque fíjense que está bastante abierta y Nepo se quedaría con la pareja de alfiles. Sin embargo, perfectamente jugable para las blancas. El problema de H3, aunque no es perdedora, es que las negras ganan la iniciativa con dama H4. Buena jugada que ya empieza a tener algunos temillas, ¿no? Más allá de defender el caballo para que no sea capturado, la idea es intentar crear amenazas con la dama tipo dama G3. Y bueno, aquí Yavokir Sindarov, apenas en el movimiento 17, comete el error que le cuesta la partida. Caballo CD5. Increíble, pero tras este movimiento las blancas están perdidas. Y bueno, Nepo va a jugar a la perfección. Lo correcto era llevar el otro caballo a D5. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en caso de dama G3 amenazando mate, vendría dama F4 y la dama llega justo a tiempo para defender las amenazas. El problema de llevar el otro caballo es que Nepo jugó dama G3 y bueno, ahora las amenazas de mate son brutales. No hay cómo defender el mate. O aparentemente no, aunque la consigue Sindarov, le va a costar quedarse en una posición muy mala. H por G4, eliminando el caballo que amenaza mate con la dama. Caballo por, llega el otro caballo para reemplazarlo. Y ahora de aquí en adelante todas las jugadas son únicas. Caballo E7 jaque, rey H8, alfil por G7, rey por
Y bueno, caballo H5. Milagrosamente aquí Sindarov consigue una variante para evitar el tema del mate en H2. Fíjense que hay que capturar obligatoriamente o caería la dama negra, dama G5 jaque, rey H8 y dama por H5. Y bueno, tras esta secuencia todos dirían, bueno, básicamente las blancas se salvaron, no perdieron ni siquiera un peón, defendieron el mate. Pero ¿qué sucede? Que le toca jugar a Nepo y el ruso jugó caballo E3 y vuelven a haber amenazas brutales en la posición. Se amenazan las dos torres y se amenaza dama por G2 jaque mate. Sindarov decide defender el mate con torre G1, lo que en realidad es otra imprecisión. Era preferible resignarse con dama H2 y jugar con calidad de menos. Tras dama por, rey por y torre C5, bueno, podría venir caballo F5, alfil por, peón por. Y bueno, es cierto, ¿no? Las negras van a ganarse la calidad con la sencilla caballo por F1, pero al menos las blancas pueden intentar seguir con la partida. El problema de torre G1 es que Nepo jugó torre C5, una jugada durísima. Ahora pasa la torre al ataque, todavía no tiene necesidad de comerse la torre. Y bueno, aquí Sindarov jugó E5, ¿no? Ya esto es desesperación, intentando evitar las amenazas. Aunque lo correcto era caballo F5. De nuevo, resignarse, ¿no? Alfil por, peón por, caballo por D1 y torre por. Jugar con calidad de menos en una posición que técnicamente igual está perdida. Pero tras la jugada de 5, dama G7, buena jugada de Nepomniachtchi, torre de E1, parece que las blancas lograron evitar la pérdida de la calidad, pero torre por E5 es ganadora por otra razón, y es que además las blancas tienen el caballo encerrado en E7, fíjense que de momento no puede salir. Sindarov juega dama H4 intentando defenderlo, también defendiendo la dama. Torre E8 por parte de Nepomniachtchi que ataca el caballo, ya se amenaza torre por caballo porque hay un tema de torre H5 con mate. Torre por E3, ya las blancas no tienen más opción que entregar la calidad. Torre por E3 por parte de Nepo, torre F1, torre E5, el caballo sigue atrapado. Y tras torre F2 y torre G5, Sindarov decidió abandonar porque con este movimiento se va a caer el caballo. No hay cómo sacarlo. Fíjense que en caso de caballo F5 vendría por supuesto alfil por F5, alfil por F5 y torre E1. La posición está perdida. Puede venir rey H2, pero tras dama E5 ahora cae el alfil y esto va a ser una torre limpia para las piezas negras. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular. Ian Nepomniachtchi, que aquí no desaprovechó en lo más mínimo el error de su rival. Prácticamente la partida se acabó en la jugada 17. Y bueno, para la siguiente partida volvemos precisamente a tener al ruso Ian Nepomniachtchi, que ayer estuvo a un nivel brutal contra el fuerte gran maestro estadounidense Samuel Ceviana. Una partida espectacular, sobre todo en lo que se refiere al final y que, bueno, fue súper importante ya que se jugó en la última ronda. Partida decisiva para que uno de los dos ocupara el podio del torneo. Con las piezas blancas, el gran maestro Ian Nepomniachtchi iniciaba con la jugada C4, una apertura inglesa, mientras que con las negras, el gran maestro Samuel Cevian respondía con E5. Caballo C3 por parte de Nepo, caballo F6, caballo F3, caballo C6, E3, alfil B4, dama C2, alfil por C3, dama por, dama E7, A3, D5, D4, E por D, caballo por, dama por, C5, dama H4, enroque, C por D5, caballo por, dama por E7 y caballo por E7. Y bueno, la apertura pasa sin pena ni gloria, ¿no? Muy igualada la cosa. Digamos que las blancas siguen teniendo una mínima ventaja debido a la pareja de alfiles que se ve bastante bien en la posición tan abierta. Pero más allá de eso, quizá no haya ventaja. H4 por parte de Nepo que empieza a intentar activarse en el final. Alfil E6 de Cevian, H5 buscando jugar H6 para debilitar. Rápidamente las negras lo detienen con H6, alfil D2, torre F de 8, torre C1. Bueno, Nepo intenta ganar la iniciativa. B6, bastante fácil de defender el peón. Torre H4, A5, alfil C3, F6, alfil B5, alfil B3, E4, torre AC8, torre H3, alfil E6 y torre D3. Bueno, Nepo mantiene la pareja de alfiles, quiere cambiar aunque sea una torre. Cevian quizá no puede evitarlo porque si no le dominan la columna. Alfil por D3, torre D8, alfil E2, alfil B3, F3, caballo C6, rey F2, rey F7, rey E3 y caballo D4. Bueno, comienza Cevian a intentar buscar la pareja de alfiles de Nepo, pero el ruso le dice no, alfil D3 y la mantiene porque sabe que en realidad esta es su única ventaja, entre comillas.
Caballo C6 por parte de Samuel Cevián, alfil E1 de Nepomniachtchi y caballo E5. De nuevo el estadounidense atacando los alfiles de Nepo, este se retira de inmediato. Y bueno, ahora Cevián juega C4, una jugada que en realidad va a ser un error en esta partida. Fíjense que el peón estaba muy bien defendido en C5, pero ahora está bajo la presión de la torre y el alfil. Es cierto que está bien defendido, pero aquí la mejor jugada era A4 para evitar debilitarse y más bien sostener al alfil en B3. El problema de C4 es que Nepo jugó alfil C3 y comienzan las amenazas. Se amenaza alfil por caballo seguido de alfil por peón ganando un peón. Cevián jugó caballo de 3 de nuevo buscando la pareja de alfiles o por lo menos que las blancas cambien, pero nada de eso. Nepo sigue manteniendo su pareja de alfiles al menos hasta que pueda sacar otro tipo de ventaja. Torre de 7 por parte de Cevián, alfil de 4 de Nepo, buena jugada y bueno, llegó el momento clave de la partida. Como le dije, Nepo no iba a sacrificar su pareja de alfiles a menos que obtuviera otra ventaja a cambio y aquí lo va a hacer. Se amenaza el peón de B6 y se amenaza el caballo, tras lo cual las blancas quizá van a ganar un peón. Y bueno, Cevián decide jugar B5. En realidad no se pueden defender ambas cosas, ¿no? Parece que caballo C5 funciona, pero no, vendría torre C1 y bueno, el peón de C4 es el que está sufriendo. Ahora, tras la jugada B5, Nepo juega alfil por D3, finalmente entrega uno de sus alfiles, C por D3 y rey por D3. A cambio, por supuesto, obtiene un peón. Las negras quizá aquí piensan que, como es un final de alfiles de distinto color, puede haber oportunidades de tablas. Pero el problema es que todavía hay torres y esto marca una gran diferencia. Torre C7, Samuel Cevián se apodera de la columna C, alfil C3 atacando al peón, torre D7 jaque, rey E3, A4, torre H1, torre D1, obviamente si se cambian las torres las posibilidades de tablas aumentan y Nepo juega torre H4 y se lanza al ataque. Alfil E6 por parte de Samuel Cevián y torre F4 de Nepomniachtchi que amenaza E5. Comienzan las amenazas y bueno, de hecho esta posición es más crítica de lo que parece, pues las negras solo tienen un movimiento para mantener las cosas casi igualadas y Samuel Cevián no la ve, juega rey E7 que parece lógica, quitarse de la clavada sin ningún tipo de problemas. Pero en realidad lo correcto era rey G8 para mantenerse cerca de los peones que son de color negro. Una jugada difícil de ver con poco tiempo, ¿no? La idea es que tras la jugada G4 vendría alfil D7 y esto casi que está igualado. El problema de rey E7 es que Nepo jugó G4. Buena jugada. Al principio yo la veía y bueno, me parecía extraña porque la torre está encerrada, ¿no? Se encierra voluntariamente. La cuestión es que las negras no pueden jugar G5 nunca para atacarla porque existe peón al paso. Y bueno, aquí Samuel Cevián vuelve a hacer otro movimiento bastante lógico. Rey D6 porque al parecer evita la jugada de 5 ya que caería el peón. Pero no, en realidad lo único para aguantar era volver a F7, una jugada completamente ilógica con poco tiempo. Y la idea de E5 es jugar torre de 7, quedarse con otro peón de menos quizá, pero buscando una posición tal vez que se pueda aguantar. Tras rey D6, Nepo jugó E5, buena jugada del gran maestro ruso. F por E5, las blancas entregan un peón, pero torre E4. Se amenaza alfil por peón seguido de alfil por G7 y ahora el problema grave de las negras son los dos peones en el flanco de rey que el alfil va a poder capturar. Torre de 5 de Cevián que intenta desesperadamente defender el peón, alfil B4 de Nepo, rey C6, alfil F8 y bueno, ya la posición está perdida, ¿no? Los peones sencillamente no se van a poder defender. Torre de 7 intentándolo, torre por E5 atacando al alfil, alfil C4 y torre E7. Ahora sí sirve el cambio de torres. Samuel Cevián sabe que no puede hacerlo y juega torre D3. ¿Qué pasa? Si torre por E7, viene alfil por y el alfil regresará a F8 donde van a caer los dos peones negros. Por eso Cevián prefiere dar jaque, rey F4 por parte de Nepo, alfil D5 intentando contraatacar y torre E3. De nuevo, sabemos que las negras no pueden cambiar las torres o perderían. Cevián juega torre D4 y tras rey G3 el gran maestro estadounidense decide abandonar porque está completamente perdido. No puede evitar la captura de los dos peones en el flanco de rey y a Nepo le van a quedar 3 peones libres. Además, fíjense en el tiempo. Nepomniachtchi tiene más que suficiente tiempo para rematar esta partida con más de 7 minutos, mientras que Cevián apenas está jugando con 22 segundos. Nuevamente una partida brillante por parte del gran maestro ruso y ahora sí vamos con el plato fuerte de este video.
que es el enfrentamiento entre el gran maestro estadounidense Jacobson contra Hikaru Nakamura. A este gran maestro ya lo tuvimos anteriormente en el canal, ¿no? El gran maestro Brandon Jacobson. Jugador que se atrevió a trolear al mismísimo Nakamura, pues Jacobson con blancas inició la partida con la jugada A4. Increíble, ¿no? Estamos en la ronda número 10 del campeonato mundial a ritmo rápido y este gran maestro enfrentando a Nakamura sale con la apertura del tallo de maíz. Una apertura que ya la habíamos visto por allí a Magnus Carlsen, pero no en una instancia como esta. Nakamura con las piezas negras respondió con E5. Me imagino que estaría sorprendido aquí Naka. E4 por parte de Jacobson, caballo F6. Naka parece ganar la iniciativa. Caballo C3, alfil B4, caballo D5. Bueno, se ataca el alfil de inmediato. Caballo por y E por D5. Fíjense que Jacobson está jugando rapidísimo con el incremento. Enroque por parte de Nakamura, C3 de Jacobson. Alfil E7, alfil C4, D6, caballo E2, caballo D7, D4 y C5. Bueno, increíble, pero aquí Naka es el primero que comete una imprecisión. Bueno, además de Jacobson por jugar a 4, ¿no? Que nunca es una jugada recomendable. Quizá lo mejor aquí para las negras era rey H8 y en caso de enroque F5 para buscar atacar inmediatamente. En cambio jugó C5 y Jacobson jugó enroque. Finalmente aquí Jacobson decide gastar unos cuantos minutos. Fíjense que antes de este movimiento tenía 16 minutos y 9 segundos. Había sumado un minuto en su reloj. Pero bueno, aquí sí juega enroque. Dama C7 por parte de Naka, que pone allí un rayo X sobre el alfil. D por C5 de Jacobson, caballo por C5, A5, alfil G4, F3, alfil D7, alfil E3. Y ahora Nakamura decidió jugar B5, que es una imprecisión. Lo correcto nuevamente era jugar F5. Ya el alfil está bloqueado. Y en caso de alfil A2, pues vendría F4. Y bueno, las negras tienen una posición bastante interesante. En cambio, tras la jugada B5, alfil A2 por parte de Jacobson y torre AC8 de Hikaru Nakamura. Fíjense que aquí la tentadora dama por A5 para ganar un peón sería un error grave, ¿no? Porque viene alfil por C5, D por C5 y D6 ganando la partida, ya que se amenaza el alfil y en realidad esta pieza no se puede retirar porque hay un tema táctico de jaque a la descubierta, ¿no? Jaque, se cae la dama y obviamente las negras perderían. Por eso Nakamura juega torre AC8, dama de 2 por parte de Jacobson y torre FE8 ahora de Nakamura. Otra pequeña imprecisión. Alfil F5 era una mejor opción para activar las piezas. Pero tras torre F8, B4 por parte de Jacobson, caballo A6 de Hikaru Nakamura, torre FC1 y dama B7. Perdón. C4 aquí por parte de Jacobson, que inicia las acciones y trata de tomar la iniciativa. En tiempo estaban más o menos iguales. B por C4 por parte de Hikaru Nakamura, alfil por C4 de Brandon Jacobson y caballo C7. Bueno, increíble, pero Nakamura se está echando para atrás. No tiene mucho en esta posición, ¿no? Intenta quizá evitar el avance de los peones, controlar casillas blancas. Pero bueno, fíjense que aquí ni siquiera caballo por B4 funciona porque vendría torre a B1, una posición impresionante. Tras caballo C7, A6 por parte de Jacobson, dama B8 de Nakamura, caballo C3 y caballo A8. Más para atrás se va aquí Hikaru Nakamura intentando volver a acomodar las piezas. Y es que, de nuevo, capturar los peones no funciona porque vendría alfil F1 y la dama se está quedando atrapada en esta posición. Es cierto que parece existir la jugada dama B8, pero vendría torre CB1 y bueno, vean cómo queda la dama en la casilla A8, muy triste. Además de que las blancas van a meter la torre en B7. Por eso Nakamura tiene que retroceder un poco más. Y bueno, ahora Jacobson juega caballo E4, que en realidad es una jugada que se ve lógica, pero no es la mejor. Lo correcto era alfil D3 para buscar el avance del peón y bueno, obviamente defender al alfil que estaba tocado por la torre. Pero tras la jugada, caballo E4, caballo B6 por parte de Naka, que ataca el alfil, alfil F1 y torre ED8. Ya en este momento parece que Nakamura estaba sin plan, ¿no? Y es que no es fácil jugar en una posición donde está tan atrás y tiene un alfil bastante malo como el de E7. Lo correcto era torre por C1 y tras los cambios seguir tratando de simplificar la posición para quizá más adelante buscar ataques sobre los peones blancos.
Pero tras la jugada torre de 8, B5 por parte de Brandon Jacobson, F5 de Naka que intenta activarse, caballo C3, alfil F6 y caballo A4. Otra imprecisión del joven gran maestro estadounidense. Aquí lo correcto era torre a B1 y en caso de E4, entonces caballo A2, obviamente tratando de buscar la casilla C6. Pero tras caballo A4, Nakamura jugó torre por C1, dama por C1, torre C8, dama D2 y alfil D8. Otra vez Naka echándose un poco para atrás. La idea probablemente cambiar el caballo y meter el alfil en B6. O, si las blancas capturan, entrar con el alfil. Pero en realidad era mejor caballo por A4 y tras torre por F4 para empezar a molestar las piezas blancas. Tras alfil de 8, Jacobson jugó dama F2. Buena jugada presionando al caballo. Y bueno, aquí Naka jugó caballo por A4. De nuevo un error y ahora sí más o menos grave. No hay mucha presión sobre A7. Lo correcto era rey F8 y en caso de caballo por B6, bueno, jugar alfil por, cambiar todas las piezas y bueno, mantener el control de la coronación del peón. No es fácil aquí para las blancas intentar ganar este final. Pero tras caballo por A4, torre por A4 de Jacobson se amenaza el peón. Torre C7, Nakamura lo defiende. Fíjense que ahora alfil B6. Quizás sería un error porque tras alfil por, peón por y A7 la dama queda muy amarrada. Y bueno, si intenta entrar en los cambios que habíamos visto, ahora sí es peligroso por torre C4. Y bueno, el final de alfiles sí debería ganarse para las piezas blancas. Ahora, tras la jugada torre C7, torre B4 por parte de Jacobson, que tiene en mente una secuencia espectacular. F4 de Nakamura, que ataca el alfil. Y bueno, ahora Jacobson jugó alfil por A7. Una jugada brillante en este momento que deja a las negras prácticamente sin opciones. Nakamura tiene que comerse el alfil con la torre, no puede capturarlo con la dama porque vendría B6 con los poderosos calzoncillos y por supuesto la blanca ganan. No capturar al alfil tampoco es una opción porque se quedaría con dos peones libres de menos. B6 por parte de Jacobson que ataca la torre. Torre A8. B7 atacando la torre nuevamente. Y torre A7. Bueno, prácticamente Nakamura se ha quedado con torre de menos en esta posición. Aunque tiene un alfil de más, ¿no? Impresionante. Dama C2 por parte de Jacobson. G6 de Hikaru Nakamura. Alfil de 3. Rey F7, rey F1, alfil A5, torre B1 y alfil de 8. Increíble. Nakamura tiene un alfil de más, pero no tiene por dónde moverse. La dama está encerrada, la torre está encerrada, los alfiles no tienen ningún tipo de actividad. Mientras tanto, Jacobson planea un remate espectacular. Dama B3 por parte del gran maestro estadounidense. Alfil E5 de Naka, que no puede hacer otra cosa más que esperar. Y torre C1. Con este movimiento ya empiezan las amenazas graves por allí, tipo torre C8, entre otras. Alfil de 2 por parte de Hikaru Nakamura atacando la torre, lo que es un error. Tiene sentido porque busca meter el alfil N3, pero en realidad lo correcto es rey F6. Tras torre C2 vendría H5 y bueno, igual las negras deben estar perdidas, pero por lo menos aguantan. En cambio, tras la jugada alfil de 2, torre C6. Jacobson sacrifica ahora la torre, con lo cual, bueno, en esta posición las negras podrían quedar con una torre completa de más. Sin embargo, Nakamura sabe que esta torre es intocable y jugó alfil E3, simplemente tratando de evitar la entrada de la dama blanca a B6. ¿Qué sucede si se captura la torre? Pues que viene D por C6, jaque a la descubierta y tras el movimiento de rey, dama B6 es absolutamente ganadora porque se amenaza C7. No importa si las negras juegan alfil E3, vendría C7 y las blancas van a capturar coronando nuevamente la dama, por lo que la posición estaría por completo perdida. Remate asombroso, ¿no? Por eso Naka juega alfil E3, dama B4 por parte de Jacobson, que ahora comienza a crear amenazas sobre los peones. Alfil C5 de Hikaru Nakamura. Aquí en realidad no hay mucho que hacer, ¿no? Tras alfil por C6 de nuevo, vendría D por C6, rey E7. Fíjense que no hay jaque, pero dama 5 es absolutamente decisiva porque igual viene la jugada C7. Y en caso en este momento, por ejemplo, de jugar dama C7, pues las blancas coronan. Por eso aquí Nakamura juega alfil C5 y Jacobson juega dama 5. Una pequeña imprecisión que, bueno, para nada le resta belleza a esta partida. Las blancas siguen estando como posición ganadora.
Lo correcto, sin embargo, era torre por C5, ¿no? Rematando de manera brutal. Tras D por C5 vendría dama B6. Fíjense que ya no hay peón, pero igual fíjense la forma de ganar. Rey G7, por ejemplo, D6. Y ahora la amenaza dama C7 es imparable, tras lo cual las blancas van a coronar. Una posición impresionante, ¿no? Nakamura no puede hacer nada igual y bueno, juega rey E7, que es el último error de la partida. Había que jugar quizá torre por B7 para intentar aguantar. Sin embargo, tras peón por, dama por y torre C7 no hay mucho que hacer. Se amenaza la dama, se amenaza el alfil. Y en caso de dama por para atacar el alfil, pues las blancas capturan primero con jaque. En realidad, no hay muchas opciones más allá por allí de un dama de 4, creando ciertas amenazas, aunque son defendibles. Ahora, tras rey E7, bueno, aquí las blancas rematan con mucha clase, ¿no? Dama C7, atacando la dama de Nakamura que simplemente no puede ser defendida. Nakamura lo intenta con torre A8, pero tras dama por B8, torre por B8, pues Jacobson remata esto para que esta partida sea inolvidable, ¿no? Torre por C5, otra jugada brillante. Definitivamente las blancas entregan la torre. Y bueno, aquí Nakamura decidió que ya fue suficiente humillación por un día y decide abandonar porque sabe que aunque capture la torre, pues viene a 7 y las blancas ganan, ya que recuerden que dos peones le ganan a la torre. Bueno, en sexta, ¿no? O en séptima. Aquí las blancas coronan y bueno, es un final de dama contra torre totalmente perdedor. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Definitivamente la mejor partida de la jornada y yo diría que una de las mejores, no solo de este mundial, sino en lo que va del año. Primero, porque las blancas comienzan con una 4 que técnicamente debería ser una jugada mala, que un jugador como Nakamura debería castigar de manera inobjetable. Y sin embargo, aquí Jacobson termina inmortalizándolo con sacrificio tras sacrificio. Partida brillante que por supuesto quería compartir con ustedes. Y bueno, por acá finalmente les traigo la tabla de posiciones nuevamente para los que no la han visto, ¿no? Volodar Mursin, campeón mundial a ritmo rápido con 10 puntos en solitario. Alexander Grishuk, la leyenda rusa, con 9 puntos y medio en el segundo lugar, empatado con Ian Nepomniachtchi, que como ya vieron, le ganó una partida a Samuel Semian fantástica para poder estar aquí. Podio ruso, los 3 primeros puestos. Más abajo, Leinier Domínguez con 2 puntos, 9 puntos, perdón. Arjun Erigaisi con 9, Yavo Kirsindarov, Alireza Firuza, Danil Dubov y Karen Grigorian. Bien por el gran maestro armenio que se mete ahí entre los primeros 10. Y bueno, en el 10º puesto, Samuel Sevian, que aunque perdió esa última partida con con Nepo, igual terminó metiéndose entre los 10 mejores del mundo en esta modalidad. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este pequeño resumen? ¿Qué les pareció el campeonato mundial? A mí me pareció fantástico. Lo único malo, por supuesto, que Magnus Carlsen no terminara de jugar. Le quita brillo al torneo definitivamente. Pero bueno, tuvimos partidas como las que acaban de ver. Partidas espectaculares, sobre todo esas que le ganaron a Nakamura. Si les gustó, ya saben que por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana a la transmisión del Campeonato Mundial a Ritmo Blitz. Recuerden que inicia a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Y bueno, vamos a ver quién será el nuevo campeón. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.